vamos a presentar las medidas de síntesis dentro de la estadística descriptiva. Vamos a comenzar hablando de las medidas de tendencia central. Van a ser valores que van a representar a todos los datos y que son los que se comunican generalmente en las publicaciones. Dentro de las medidas de tendencia central vamos a distinguir entre la media, la moda y la mediana. Sin ninguna duda, la más utilizada en las publicaciones científicas es la media. Por eso vamos a comenzar por ella. En otro momento, en otro vídeo, hablaremos de la moda y la mediana. La media se calcula de esta manera: la suma de todos los datos partido por el número de datos que intervienen. Obsérvese que se denota con la letra X barra cuando se calcula en la muestra, y hay una letra con la que solemos representar la media, que es la letra mu, cuando hablamos del valor en la población. Obsérvese también que la media viene expresada en las mismas unidades que la variable, dado que lo que hacemos es sumar valores y dividir por el número de ellos. Si estamos hablando de kilos, pues serán kilos más kilos más kilos, la suma serán kilos y al dividir por n seguirán siendo kilos. Luego viene expresada en las mismas unidades que la variable. Para aquellos que sean de letras y que les preocupe un poco más el manejo del sumatorio, esto es una cosa muy sencilla. He puesto un ejemplo trivial. Vamos a imaginar que tenemos notas de alumnos, 9, 8, 8, 7, 8, y quieren calcular su nota media. Pues la cosa es muy sencilla, es 9 más 8 más 8 más 7 más 8 dividido por 2, 4 y 5 dividido por 5. Luego son 40 partido por 5, 8. Esa sería su nota media. Sí que voy a aprovechar este ejemplo trivial para poner de manifiesto algo verdaderamente relevante. Vamos a imaginar que por cualquier circunstancia, en lugar de tener las notas anteriores, en una de las materias ha tenido un 0. Es decir, hay un dato aberrante, no concordante con los anteriores. Obsérvese qué pasaría, el cálculo evidentemente es el mismo, la media en este caso sería 6,4. Mientras que allí, claramente la media nos hablaba de un alumno de notable alto, en este caso el valor sería de un alumno de un aprobado, un 6, un poquito más, un 6 y pico. Luego, el hecho importante es tener en cuenta que un dato discordante, un dato aberrante, un outlier, como queramos decirlo, distorsiona la media y hace que esta no sea representativa probablemente de ninguno de los valores de la variable, más que del que lo está provocando. Bien, una cosa que yo creo que ha motivado el mal uso que hay de las medidas de tendencia central es que generalmente en los libros aparecen por un lado las medidas de tendencia central y por otro las medidas de dispersión. A mí me gusta presentarlo de esta manera, y es que cuando hablamos de una medida de tendencia central, teniendo en cuenta que va a representar a todos y cada uno de los valores, es evidente que tiene que venir acompañada siempre de una medida de dispersión que nos hable de la representatividad de esa media. Por eso en una publicación científica nunca debe venir un valor medio solo, tiene que venir acompañado de alguna de las medidas de dispersión que me hablan de cómo están los puntos, cómo están concentrados o son diferentes de ese valor central. Aquí hemos puesto los más utilizados: el recorrido, la varianza, la desviación típica o desviación estándar y el coeficiente de variación. El que más se usa sin ninguna duda es la desviación típica. También vamos a hablar, lo he puesto a otro nivel porque es diferente, vamos a hablar del error estándar de la media. Empezamos por el recorrido, el más sencillo. El recorrido me indica o se calcula como la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de la variable. Evidentemente podemos estar pensando en dos países que la temperatura media sea muy parecida, pero a lo mejor en uno de ellos los valores son prácticamente idénticos a lo largo del año, y si fuera en España, por ejemplo, pues en invierno son muy fríos los días y en verano muy calientes. Entonces sería una cosa completamente diferente. Un estudio de algo tan sencillo como el recorrido de la variable o el rango de la variable ya nos indicaría de esa situación. ¿Cómo se calcularía? Pues claro, tiene poco que decir. Obviamente, si yo tengo las notas, estas de ese alumno hipotético que he imaginado antes, pues el recorrido, el valor más grande es 9, el valor más pequeño es 7, el recorrido para este alumno sería 2. ¿Qué le pasa a esta medida de dispersión? Pues que solo tiene en cuenta los valores más extremos, y puede haber habido un valor extremo, pues un valor discordante por alguna cuestión. Entonces, no siempre es la mejor medida, es la más fácil. Viene también expresada en las mismas unidades que la variable, pero no siempre es la mejor y no es la más utilizada. La siguiente que vamos a ver es la varianza.
¿Cómo se define la varianza? Bueno, lo primero, veamos los símbolos. Cuando la calculamos a nivel de muestra, la manera más universal, no es la única, pero la más universal es denotarla con una S al cuadrado. Cuando trabajamos a nivel poblacional, lo que hacemos es poner una letra, que es en este caso la sigma, elevada al cuadrado. Aquí vemos cómo se calcula, es muy sencillo. Cada dato, cada valor de la variable, se le resta la media, se eleva al cuadrado, se hace para todos y cada uno y se suma. Eso es lo que quiere decir la formulita en cuestión. Y se divide por el número de términos. Obsérvese un detalle. En primer lugar, es mejor que el anterior porque no tiene en cuenta los dos extremos, sino que tiene en cuenta todos los valores de la variable. Pero tiene un inconveniente, como casi todo, ¿no? Tiene unas ventajas y unos inconvenientes. ¿Qué ocurre? Pues que viene expresada en el cuadrado de las unidades de la variable, porque es valores. Imaginemos en metros, la media vendrá en metros, pero el valor menos la media, al elevarlo al cuadrado, vendrá en metros cuadrados. Entonces, dar una medida en metros y su variabilidad en metros cuadrados, que son una unidad de longitud y otra de superficie, obviamente esto no es una manera cómoda de trabajar o de sintetizar. ¿Qué hacemos entonces? Pues lo que hacemos es presentar los resultados con la desviación típica. Le he puesto en otro color para indicar que es la más utilizada. ¿Por qué? Pues porque resuelve el problema que tenía el anterior y recoge las ventajas que presentaba. ¿Cómo se define la desviación típica? Pues se define como el valor positivo de la raíz cuadrada de la varianza. El problema es que presentaba unidades al cuadrado. Al extraer la raíz cuadrada ya eso va a desaparecer. Tiene en cuenta todos los valores y además viene expresada en las mismas unidades que la variable. Obsérvese que la raíz cuadrada de un valor positivo podría ser positiva o negativa, pero por definición la hemos puesto positiva para que sea más manejable. Luego, la desviación típica siempre va a ser positiva y viene en las mismas unidades que la variable. A veces las unidades no son convenientes, no es conveniente tenerlas en cuenta, y para esa situación en la que puedan no ser comparables, las unidades, cuando queremos hacer un estudio comparativo, por ejemplo, entre dos variables, pues utilizamos el coeficiente de variación, que se presenta como la desviación típica partido por el valor de la media. Generalmente se presenta en forma de porcentaje, multiplicando este valor por 100. Por esta razón, la media se considera o se mete en la fórmula en valor absoluto, que es lo que quiere decir estas barras, es decir, sin tener en cuenta el signo, porque si yo hablo de una variabilidad del 30, del 40, del 50%, eso lo comprende enseguida el usuario, pero si hablamos de algo de menos 20, menos 30, sería mucho más equívoco. Por eso se define como la desviación típica partida por el valor absoluto de la media. Y obsérvese lo importante, la desviación viene en las mismas unidades que la variable, la media también, al dividir se simplifica y el coeficiente de variación es adimensional. Puedo entonces comparar la variabilidad de dos variables por el valor numérico, puesto que no está ligado a las unidades. La última medida de dispersión que vamos a ver es el error estándar. El error estándar de la media, lo he escrito así como en los casos anteriores de la media, la desviación típica, la varianza, la letra con la que se denota es universal o muy utilizada. En el caso del error estándar no tanto, he puesto error estándar de la media como podía haber puesto otra cosa. Si estuviera en inglés en las publicaciones pues sería la sigla en inglés. Entonces se define como la desviación típica partido por la raíz del tamaño muestral. Observen un detalle para empezar. Como es la desviación típica partida por la raíz del tamaño muestral, este valor va a ser siempre más pequeño, lo cual a los referís pues les gusta que sea un valor más pequeño, porque eso indica que si hay una medida de dispersión pequeña, lo que está indicando es que tenemos los valores que estamos evaluando concentrados en torno al valor que los sintetiza. Bueno, esto es una cuestión. Otra cuestión importante es que también viene expresado en las mismas unidades que la variable, ya que las unidades la recoge de la desviación típica. Sin embargo, lo que transmite en análisis de datos es considerablemente diferente a lo que hemos visto antes. Vamos a verlo. Vamos a imaginar que tenemos una población, hacemos el cálculo de la media y la desviación típica. Observen que antes hablábamos de que la media en la muestra la llamábamos x barra y en la población mu, y que la desviación típica en la muestra la llamábamos s y en la población sigma. Bueno, pues le he puesto las letras pertinentes suponiendo que estábamos trabajando a nivel de la población. Aquí he puesto la fórmula para no perderla de vista. Bien, pues vamos a imaginar que estamos llevando a cabo un muestreo de un determinado tamaño y extraemos todas las muestras posibles de ese tamaño. Cada una de estas muestras, evidentemente, va a tener un valor medio. Esta sería, por ejemplo, x barra 1, x barra 2, etcétera, hasta x barra r. Esto es variable.
de una a otra, aunque sean muestras de la misma población, va a haber una ligera diferencia, una ligera o una gran diferencia, pero va a haber una variabilidad también en estos valores. De alguna manera podemos entender que estos valores x/1, x/2, etcétera, también están conformando una nueva variable que la hemos llamado x⁻. Pues esta media tiene una variabilidad que es precisamente el error estándar de la media. Observen entonces que no estamos hablando de los valores que yo he encontrado en mi muestra, si esta fuera la mía, los valores en torno a mi valor central. Ahora estoy viendo cómo se parece la media de esta muestra a la media de esta, a la media de esta. Evidentemente, como yo solamente voy a trabajar con una muestra, me interesa que la mía sea parecida a la que van a encontrar otros investigadores, lógicamente. Luego transmite una información bien diferente. Bueno, pues terminamos con dos formulitas o dos expresiones que aparecen siempre en las publicaciones científicas. O bien aparece la media más menos la desviación típica, o bien aparece la media más menos el error estándar. He puesto en inglés porque es más fácil encontrarlos en las publicaciones así. Bueno, pues aparentemente tienen el mismo aspecto, x barra más menos algo, pero en este caso estamos informando simplemente de cómo se han comportado nuestros datos en torno a nuestro valor central. Sin embargo, en este caso estamos comparando o estamos viendo cómo cabe esperar que fluctúe la media, nuestra media, en relación a la de otros investigadores que pueden estar haciendo lo mismo. Luego, lógicamente, con el mismo aspecto, transmiten una información muy diferente.